Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad estaremos desde Guatemala conversando con Ana Silvia Monzón. Ana es socióloga, coordinadora de la Maestría de Género y Feminismo en Flaxo, Guatemala. Además es integrante del Grupo de Trabajo de Feminismo y Transformación Social de Flaxo. Bienvenida, Ana Silvia, a este contacto internacional, a esta consulta por la calidad educativa. Muchas gracias, Luis, por la invitación, es un gusto. Ana, el tema de género es un tema esquivo en la transformación de nuestros sistemas educativos, a pesar de que emergen buena parte de los documentos del sistema de Naciones Unidas, incluso nuestras cartas magnas, todavía hay tareas y desafíos por recorrer en materia de incorporar una perspectiva de género al sistema educativo. Desde ese punto de vista, ¿cuáles son las tareas urgentes para incorporar género en educación? Bien, yo creo que es importante remitirnos a la historia y recorrer, digamos, el camino que las mujeres hemos hecho para tener primero acceso a la educación. Recordemos que eso tiene, si mucho, 2 siglos y medio. Hubo que pelear muchísimo desde el libro pionero de Mary Wollstonecraft, donde hace un alegato en la vindicación de las mujeres, un alegato por el derecho de las mujeres a la educación. Recordemos que antes de eso se pensaba, y todavía se piensa, que las mujeres no tienen las mismas capacidades cognitivas que los hombres. Y ha sido un recorrido largo en países de América Latina también, que se agrava por otras condiciones como la etnia, la raza, la misma condición de pobreza, que sigue impidiendo que ese derecho que ha sido ganado ya, que ahora nadie puede explícitamente oponerse a que las mujeres tengamos acceso a la educación. Sí hay muchísimos mecanismos culturales, prácticas, costumbres que siguen limitando a las niñas el acceso a la educación. Y por otro lado, que eso digamos ya es bastante, sobre todo en el nivel de primaria, hablando de nuestro país, y también un poco en el nivel medio. Ya en el nivel de la educación superior, y eso es una tendencia mundial, hay una feminización de la matrícula universitaria, hay muchísimas disciplinas donde la mayoría de estudiantes son mujeres. Pero esto, digamos, es una parte de la problemática de género y educación, porque también es importante considerar que hemos avanzado muy poco en términos de los contenidos de la educación, empezando por el lenguaje, que sigue siendo un lenguaje excluyente de lo femenino y de las experiencias de las mujeres, pasando luego por digamos, lanzar al debate académico y en las distintas facultades, distintas disciplinas, las problemáticas que le atañen a las mujeres, o visualizar que todo fenómeno social, biológico, cultural, político, económico, afecta de manera diferenciada a hombres y a mujeres. Esa visión creo que es la que todavía no logramos incorporar a nivel de la educación en términos institucionales, pero también en la dinámica cotidiana del medio educativo. ¿Por qué ocurre esto a pesar de que la mayoría de docentes, sobre todo en primaria, son mujeres? Sí, pero digamos que creo que ahí es importante puntualizar que en todo el mundo, ¿verdad? Tal vez habrá alguna excepción, vivimos en un sistema patriarcal, y este sistema se basa en esta sobrevaloración de los hombres y de lo masculino, de las experiencias masculinas, en detrimento de las mujeres y de lo femenino. Y que efectivamente mujeres y hombres compartimos ideas, incluso prácticas machistas. Y las maestras, las madres, las mujeres en general no estamos exentas, digamos, de esas prácticas, y que eso hace que si no hay una intervención intencionada de ir cambiando esos esquemas culturales y educativos, pues se sigue reproduciendo, ¿verdad?, de manera explícita o implícita
este sistema patriarcal, esta subvaloración de las mujeres y sobrevaloración de los hombres desde el nivel incluso de la preprimaria. Entonces, pareciera como una contradicción cuando nos dicen, sí, pero es que la educación, sobre todo preprimaria y primaria, está en manos de las mujeres. Sí, pero mientras no haya cambios en los contenidos de la educación, no va a haber cambios que se expresen en las aulas, en lo que le enseñamos a niños y niñas todos los días. Es decir, es urgente una reforma curricular, unos nuevos contenidos en los textos que impliquen esa perspectiva de género. Perdón, no escuché muy bien, se pierde un poco la... Entonces lo urgente es hacer una redefinición curricular y hacer una transformación de los textos que incluya la perspectiva de género. Así es. Yo creo que digamos, necesitamos hacer un análisis mucho más profundo de todo el entorno educativo. Además, lo educativo no puede estar, no está de hecho, ¿verdad?, divorciado de otros ámbitos sociales, de la familia, de las iglesias, de los medios de comunicación. Todo forma a niños y niñas. De todos los espacios les estamos enviando mensajes, en todos los espacios de socialización temprana estamos inculcando roles, estereotipos, y no solo de género, sino también de etnia y raza, que en países como los nuestros es algo que no podemos obviar y que está íntimamente relacionado, porque los mismos mecanismos que operan para las desigualdades entre mujeres y hombres también operan en términos raciales, en términos de la jerarquía de color, en términos de la jerarquía étnica y por supuesto de clase social. Y entonces estos tres grandes ejes no pueden estar divorciados de nuestros análisis, y es importante entonces impulsar estas readecuaciones curriculares profundas, porque implica, como decía al inicio, desde el cambio del lenguaje a un lenguaje incluyente, que no solamente es cambiar la O por la A, sino que implica buscar otras definiciones, otros términos que realmente incluyan la experiencia femenina en lo que vivimos todos los días. Una de las tareas fundamentales de nuestros sistemas educativos está asociado a la construcción de ciudadanía. En materia de género se ha hecho hincapié en los últimos tiempos en una perspectiva basada incluso en una proporción 1 a 1, para decirlo de alguna manera, en los cargos de representación. Sin embargo, esta misma iniciativa ha sido cuestionada por algunos que señalan que es también exageradamente proteccionista. ¿Cuál es tu posición al respecto sobre los modelos de representación 1 a 1 para los cargos públicos, para los cargos de representación? Bueno, yo creo que, digamos, como un horizonte ético que responda a lo que somos como sociedad, es importante que mujeres y hombres, pero además no solo mujeres y hombres, sino mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes o de los grupos étnicos que conformen un Estado y una nación, estemos representados. Y en esa medida, incluso ya nos salen perdiendo los hombres, ¿verdad? Porque en casi todos los países somos el 51% de las mujeres, entonces realmente tendríamos que ser la mayoría. Pero volviendo a la cuestión de que realmente es un horizonte ético, pienso que hacia el que debemos caminar, porque ya hemos visto que las mujeres hemos ido avanzando, como ya decía, en términos del acceso a la educación. Las universidades, ya la mayoría de estudiantes y de egresadas son mujeres, pero eso no se está expresando ni en el mercado laboral ni en el ámbito de la representación política. Ahí todavía hay estos muros de contención, estos techos de cristal que impiden que las mujeres tengan realmente espacios de toma de decisión en todos los niveles, ¿verdad? No en mandos medios y en mandos altos, a pesar de las calidades educativas que las mujeres poseen. Entonces creo que sí debemos como ir trabajando en función de esto, de que realmente quienes tomen las decisiones sean hombres o mujeres, pero ya, como ya decía, también indígenas, afrodescendientes, quienes conformemos la sociedad,
de manera responsable y que no se limite ese ejercicio de la ciudadanía básica para las mujeres. En tu discurso evidentemente está presente la mirada multicultural y también una perspectiva de clase. Sin embargo, ¿qué ocurre con la diversidad sexual? Es parte de la tarea de género, es decir, los derechos de las lesbianas, los bisexuales, los travestis, los gays, comúnmente llamados LGTB, forma parte de las tareas y los desafíos de una perspectiva de género, o es una agenda aparte. Yo creo que toda la agenda de derechos humanos es integral, y que los derechos que atañen a la diversidad sexual también son parte de la agenda del feminismo y del humanismo en general, ¿verdad? Recordemos que el feminismo es una propuesta humanista, es una propuesta que no solo atañe a las mujeres. Somos nosotras quienes hemos aportado mucho más porque somos las más afectadas en este sistema patriarcal. Pero nuestra propuesta incluye también a los hombres, incluye todas estas diversidades. Por eso también hemos incorporado en nuestros análisis, en nuestras reflexiones, la condición étnico-racial, que había sido también dejada de lado. Para nosotras es como una visión holística, una visión integral, y por supuesto la comunidad o las personas con identidades sexuales diversas están incluidas en esta agenda de derechos humanos. Ana, si tuvieras que sugerirle a los maestros de educación de la región algunas iniciativas para transformar nuestros sistemas educativos de una perspectiva de género, ¿cuáles serían esas iniciativas? Bueno, yo creo que las propuestas parten desde distintos planos. Desde el plano institucional, donde debe haber pues una voluntad política, la adopción de políticas, valga la redundancia, institucionales, que realmente abran la posibilidad de cambios curriculares, que abran la posibilidad de cambios en las relaciones en el aula, pero no solo en el aula, sino en todo el entorno socioeducativo. Luego también ir formando a maestras y maestros y a las autoridades educativas en la perspectiva de género, etnia y clase, para que se pueda ir sensibilizando, para que se pueda ir adoptando, digamos, mucho de ese bagaje teórico, histórico, metodológico que el feminismo y las feministas hemos ido incorporando, nuevas pedagogías que realmente vean en el niño, la niña o las y los jóvenes sujetos de derechos con los cuales se va a dialogar. Ya estamos en una etapa en la cual el acceso a la información es prácticamente universal, claro, atravesado por condiciones de clase, porque no todo el mundo tiene acceso a una computadora, pero digamos que está la tecnología también al servicio de la educación, y que hay que aprovechar todas esas ventajas para incorporar estas nuevas visiones, estos nuevos paradigmas. Incorporar esa visión histórica me parece que también es muy importante en nuestros países, porque tenemos que tener muy claro de dónde venimos para saber dónde posicionarnos y ver al futuro. Y en esa visión histórica, por supuesto que las mujeres tenemos que estar. Tiene que haber todo un proceso de identificación y reconocimiento de los aportes históricos de las mujeres, tanto a nivel de la política como de la economía, de la cultura, a nivel social. Los liderazgos de las mujeres también deben ser reconocidos, y todo eso debe formar parte de la cotidianidad en el ámbito educativo. Que no se vea como una cuestión excepcional, sino como el aporte del 51% de la población, de las mujeres, a la marcha de la sociedad. Entonces me parece que es necesario trabajar como se llaman algunas corrientes, ¿verdad? Desde el macrocurrículo en términos de las políticas educativas, el mesocurrículo en términos de las normas
institucionales que rigen los distintos ámbitos educativos y a nivel microcurricular en el aula, pero también en todo lo que tiene que ver con los espacios donde socializan niñas, niños, jóvenes, porque en todos los espacios está marcado el género, la etnia y la clase, y en todos los espacios tenemos que hacer estos cambios. A pesar de todo el discurso de género y repito, el marco jurídico que acompaña la transformación de nuestro sistema educativo, en la escuela aún pesa mucho esa sociedad patriarcal y un modelo de concebir a la mujer como objeto, un objeto sexual que se expresa en los reinados de belleza que permanecen en nuestras escuelas, la elección de las reinas, la reina del carnaval, la reina del colegio, que detrás del cual subyace toda una perspectiva al respecto. También la propia celebración del Día de la Madre, por encima del Día del Padre, que pareciera que defiende a la mujer, pero también coloca como prioridad del tema educativo solo a la mujer. Lo que está es legitimando que el tema educativo es fundamentalmente de la mujer y no de la familia, no del padre. Entonces hay muchas cosas en la cotidianidad del aula que hay que modificar desde una perspectiva de género. ¿Es así? Por supuesto, estoy de acuerdo con ese comentario, porque efectivamente los cambios no son solo a nivel del currículum, de la malla curricular, de los contenidos que se van a impartir en el aula, sino tiene que ver con toda esa convivencia, con todo lo que forma el mundo educativo. Y por supuesto que tiene que ver con lo que tú planteas, ¿verdad? No es una tarea de hoy a mañana, es una tarea de largo aliento, porque efectivamente romper esos esquemas es muy difícil, ¿verdad? Y romper estas ideas de que las niñas, cada vez más niñas, ¿verdad?, las someten a estos concursos en los cuales se privilegia una estética que muchas veces no tiene que ver con el común de las niñas, ensalzar la maternidad como única función de las mujeres, y digamos dejar de lado también la paternidad responsable, de visualizar los roles como algo que constriñe los deseos, las expectativas de niños y niñas, irlos como ubicando, digamos, en estereotipos, y que sufran muchísimo cuando no pueden ajustarse a esos modelos. Me parece entonces que necesitamos también formar maestras, maestros que tengan esa visión más amplia, más democrática, y por supuesto teniendo presente en todo lo que es en la pedagogía, en la didáctica, en los contenidos, teniendo presente la perspectiva de género, etnia y clase. Desde Ottawa hasta Buenos Aires, un debate recorre América, el debate sobre la calidad educativa. Desde la perspectiva de género, ¿qué es calidad educativa? Bien, decía que con relación a la calidad educativa, a mi juicio, ¿verdad?, es como una imposición muy vinculada con estas ideas de la eficiencia, que dejan de lado las individualidades y que perfilan a las y los niños de una manera homogénea, como homogeneizar un producto, y que todos los niños y niñas deben salir de esta y otra manera. Es una visión de la calidad educativa pues muy reduccionista, porque no toma en cuenta todas las condiciones de pobreza, las condiciones de desigualdad, de desventaja que hay en países tan diversos como los nuestros. Por ejemplo, en nuestro país se hablan 23 idiomas indígenas. Digamos que muchos de los niños y niñas cuando llegan a la escuela son monolingües y no hay realmente el cuidado, digamos, o las políticas y los recursos necesarios para valorar los idiomas mayas en este caso, y así sucede en toda América Latina, ¿no? Bueno, en todo el mundo, diría. Y entonces no se visualizan en esta noción de calidad educativa
este tipo de condiciones específicas y por supuesto tampoco la situación y la condición de género, de etnia y de clase. Entonces me parece que desde una posición crítica, las feministas que reflexionan sobre la educación han planteado, ¿verdad?, que esta noción de calidad educativa es muy reducida, que es necesario cuestionarla, que es necesario abrirla a otras, a tomar en cuenta otras condiciones, porque no podemos aplicar los mismos estándares de calidad educativa a realidades tan diversas. Para ir cerrando este primer contacto internacional en el marco de la consulta educativa por la calidad educativa, nos gustaría, Ana Silvia, que le dijeras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y las profesoras venezolanas y venezolanos que están discutiendo el tema de la calidad en sus aulas, en sus planteles, como una oportunidad, visto este debate como una oportunidad para seguir avanzando en la transformación educativa. Bien, pues en primer lugar agradecer este espacio, muchas gracias Luis, y realmente yo creo que en primer lugar, ¿verdad?, las maestras y los maestros debemos gozar lo que hacemos, ¿verdad? Debemos realmente también visualizarnos como seres que tenemos, sobre todo cuando se trata de niños y niñas, tenemos una gran responsabilidad en cuanto a cómo vamos modelando, cómo vamos planteando esas relaciones más democráticas, más abiertas con las niñas y los niños. Tenemos una gran oportunidad y en estos momentos ya hay muchísima información sobre otros paradigmas de la educación, como género, etnia, clase y educación, que tenemos que ser como asertivos, acercarnos a estas nuevas visiones, abrir nuestras mentes, porque esto va a ir en beneficio de nosotros y nosotros mismos y también de las niñas y los niños con quienes compartimos el día a día. Muchas gracias a Ana Silvia Monzón desde Guatemala, quien es la coordinadora de la Maestría de Género y Feminismo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo, Guatemala, y además integrante del Grupo de Trabajo de Feminismo y Transformación Social de Claxo, por haber expresado su opinión en el marco de esta consulta por la calidad educativa. Muchas gracias Ana Silvia. Muchas gracias Luis, ha sido un placer. Como la etnia, la raza, la misma condición de pobreza, que sigue impidiendo que ese derecho que ha sido ganado ya, que ahora nadie puede explícitamente oponerse a que las mujeres tengamos acceso a la educación, sí hay muchísimos mecanismos culturales, prácticas, costumbres que siguen limitando a las niñas el acceso a la educación. Y por otro lado, que eso digamos ya es bastante, sobre todo en el nivel de primaria, hablando de nuestro país, y también un poco en el nivel medio. Ya en el nivel de la educación superior, y eso es una tendencia mundial, hay una feminización de remitirnos a la historia y recorrer, digamos, el camino que las mujeres hemos hecho para tener primero acceso a la educación. Recordemos que eso tiene, si mucho, 2 siglos y medio. Hubo que pelear muchísimo desde el libro pionero de Mary Wollstonecraft, donde hace un alegato en la vindicación de las mujeres, un alegato por el derecho de las mujeres a la educación. Recordemos que antes de eso se pensaba, y todavía se piensa, que las mujeres no tienen las mismas capacidades cognitivas que los hombres. Y ha sido un recorrido largo en países de América Latina también, que se agrava por otras condiciones. De Feminismo y Transformación Social de Claxo. Bienvenida, Ana Silvia, a este contacto internacional, a esta consulta por la calidad educativa. Muchas gracias, Luis, por la invitación, es un gusto. Ana, el tema de género es un tema esquivo en la transformación de nuestros sistemas educativos, a pesar de que emergen buena parte de los documentos del sistema de Naciones Unidas
incluso nuestras cartas magnas, todavía hay tareas y desafíos por recorrer en materia de incorporar una perspectiva de género al sistema educativo. Desde ese punto de vista, ¿cuáles son las tareas urgentes para incorporar género en educación? Bien, yo creo que es importante de la matrícula universitaria. Hay muchísimas disciplinas donde la mayoría de estudiantes son mujeres. Pero esto, digamos, es una parte de la problemática de género y educación, porque también es importante considerar que hemos avanzado muy poco en términos de los contenidos de la educación. Empezando por el lenguaje, que sigue siendo un lenguaje excluyente de lo femenino y de las experiencias de las mujeres, pasando luego por digamos, lanzar al debate académico y en las distintas facultades, distintas disciplinas, las problemáticas que le atañen a las mujeres, o visualizar que todo fenómeno Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad estaremos desde Guatemala conversando con Ana Silvia Monzón. Ana es socióloga, coordinadora de la Maestría de Género y Feminismo en Flaxo, Guatemala. Además es integrante del grupo de trabajo